Había 400 personas en ese salón y todas me miraban. No con compasión. Con lástima. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La compasión te abraza. La lástima te aplasta. Yo lo sentí en cada centímetro de mi piel, en cada latido acelerado de mi corazón, en cada segundo que permanecí de pie frente a todos mientras mi esposo, el hombre al que había amado durante 14 años, me señalaba con el dedo y decía en voz alta, frente a sus socios, sus amigos, su familia entera. Este es el problema. Ella es el problema. Nadie dijo nada. Nadie se levantó. Nadie me defendió. Y en ese momento, algo dentro de mí murió. Pero también, en ese mismo instante, algo nuevo nació. Me llamo Valeria. Tengo 42 años. Y esta es la historia de cómo el hombre que juró amarme hasta la muerte intentó destruirme delante del mundo, y cómo ese fue el peor error que cometió en su vida. Conocí a Rodrigo cuando tenía 28 años. Era brillante, carismático, de esos hombres que llenan una habitación con su sola presencia. Me enamoré rápido, demasiado rápido, como suelen hacer las mujeres que confunden intensidad con amor. Nos casamos 18 meses después de conocernos. Fue una boda hermosa. Flores blancas, música en vivo, lágrimas de felicidad. Mi madre me dijo esa noche al oído, «Cuídalo, Valeria. Los hombres así necesitan anclas». No entendí lo que quiso decir hasta muchos años después. Los primeros años fueron buenos. No perfectos, pero buenos. Rodrigo construyó su empresa de importaciones desde cero, y yo estuve a su lado en cada paso. Dejé mi carrera como contadora para administrar sus finanzas cuando el negocio creció. Le di 2 hijos, Mateo y Sofía. Le di mis mejores años, mis mejores ideas, mi energía, mi tiempo, mi lealtad absoluta. Pero los hombres que necesitan anclas, tarde o temprano, intentan soltarlas. El cambio en Rodrigo fue gradual, tan gradual que al principio yo pensé que era yo quien estaba cambiando. Empezó a llegarme tarde a casa. A hablar menos. A mirarme como si yo fuera un mueble en su sala, algo útil pero invisible. Las cenas en familia se convirtieron en silencios incómodos. Los fines de semana que antes pasábamos juntos desaparecieron bajo excusas de trabajo, reuniones, viajes de negocios. Yo aguanté. Porque eso nos enseñan, ¿verdad? Aguantar. A ser pacientes. A pensar que el amor verdadero sobrevive las tormentas. Nadie te dice que a veces el problema no es la tormenta sino el hombre parado a tu lado que abre las ventanas a propósito. Fue mi cuñada, Daniela, quien me dijo la verdad primero. Un martes por la tarde, mientras tomábamos café en su cocina, me miró con esos ojos suyos que siempre supieron guardar secretos y me dijo, «Valeria, necesito contarte algo y necesito que te mantengas tranquila». No me mantuve tranquila. Su nombre era Isabela. 27 años. Trabajaba en la empresa de Rodrigo como coordinadora de logística. Llevaban, según Daniela, casi 2 años juntos. 2 años. Mientras yo administraba sus cuentas, criaba a sus hijos, mantenía su hogar en orden, él construía otra vida en paralelo con una mujer que tenía 15 años menos que yo. Esa noche no lloré. Me sorprendí a mí misma. Me senté en el borde de la cama, en el cuarto que compartía con ese hombre desde hacía 14 años, y simplemente me quedé quieta. Pensando. Calculando. Porque hay un momento en la vida de una mujer en que el dolor es tan grande que se convierte en claridad, y esa claridad es más peligrosa que cualquier ira. No le dije nada a Rodrigo esa noche, ni al día siguiente, ni durante las 3 semanas que siguieron. Lo observe. Lo estudié. Empecé a revisar con cuidado los registros financieros de la empresa, los mismos que yo misma había organizado durante años. Y lo que encontré me heló la sangre. Rodrigo no solo me engañaba con Isabela, me estaba robando. Durante los últimos 3 años, había estado desviando fondos de la empresa a una cuenta en el exterior. Cantidades pequeñas al principio, casi imperceptibles, pero que sumaban, en total, cerca de $800,000. Dinero que técnicamente era también mío, porque cuando la empresa se constituyó, yo figuraba como socia fundadora. Él había contado con que yo nunca revisaría tan profundo, que confiaría en él ciegamente, que sería la esposa obediente que siempre había sido. Ese fue su segundo error. El primero fue subestimarme.
El segundo fue olvidar que fui yo quien le enseñó a leer un balance financiero. Guardé toda la información. Copias digitales, registros, transferencias, correos. Construí un archivo completo y lo guardé en un lugar donde él jamás lo encontraría. Y seguí comportándome con normalidad. Seguí cocinando. Seguí sonriéndole. Seguí siendo Valeria, la esposa perfecta, mientras por dentro me convertía en algo completamente diferente. Entonces llegó la noche del evento. Era la cena anual de la empresa. 400 invitados. El Hotel Gran, el más lujoso de la ciudad. Rodrigo lo había organizado como una celebración del 10º aniversario del negocio. Me pidió que fuera, claro. Necesitaba que yo estuviera ahí, la esposa fiel, el adorno perfecto a su lado para completar la imagen que tanto cuidaba ante sus socios. Me puse un vestido rojo. No sé por qué elegí ese color. Tal vez lo supe desde el principio. Todo empezó bien. O al menos eso aparentaba. Rodrigo estaba encantador con sus invitados. Como siempre, ese brillo en los ojos que sabía encender a voluntad frente a las personas que le importaban. Yo circulé entre las mesas, saludé a las esposas de los socios, bebí una copa de vino, observé. Y entonces lo vi. Isabela estaba ahí, en la misma sala, con un vestido negro, el cabello recogido, tomada del brazo de uno de los gerentes como si nada. Como si yo no existiera. Como si mi matrimonio, mis hijos, mis 14 años no significaran absolutamente nada. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Pero no me caí. Fue durante el discurso. Rodrigo subió al estrado con esa seguridad suya que siempre había admirado y que ahora me producía náuseas. Comenzó a hablar de logros, de visión, de equipo. Y entonces, en un momento que jamás podré explicar del todo, me señaló a mí entre el público y dijo: hay personas que creen que contribuyen, pero que en realidad son un obstáculo para el crecimiento. Silencio absoluto. Mi empresa llegó hasta donde está a pesar de ciertas influencias que querían limitarla. Otra pausa. Y luego, mirándome directamente a los ojos, ella sabe de quién hablo. 400 personas se giraron hacia mí. No sé cuánto tiempo duró ese momento. Tal vez 3 segundos. Tal vez 3 años. Sentí el color subir a mis mejillas. Sentí las lágrimas amenazar. Sentí el impulso de salir corriendo, de desaparecer, de hundirme en el suelo. Pero no lo hice. Me quedé de pie. Sostuve su mirada. Y sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, que solo él entendió. Y vi algo cruzar por su cara que nunca le había visto antes: duda. Esa noche, cuando llegamos a casa, Rodrigo actuó como si nada hubiera pasado. Se sirvió un vaso de whisky, se aflojó la corbata, encendió el televisor. Yo fui a nuestra habitación, abrí el cajón donde guardaba el sobre, y saqué los documentos que había preparado durante semanas. Me paré frente a él. Le puse el sobre en las manos. ¿Qué es esto?, preguntó. Es el fin, le dije. Lo vi abrir el sobre. Vi sus ojos moverse rápido sobre las páginas. Vi cómo el color abandonaba su rostro progresivamente, como el mar cuando baja la marea, dejando al descubierto todo lo que había estado escondido debajo. Valeria. No, dije. Esta noche no hablas tú. Esta noche me escuchas tú a mí. Y hablé. Le dije todo. Le dije que sabía de Isabela desde hacía meses. Le dije que había documentado cada transferencia, cada movimiento de dinero, cada mentira. Le dije que había hablado con un abogado 3 semanas atrás y que el proceso de divorcio ya estaba en marcha. Le dije que las cuentas de la empresa habían sido bloqueadas esa misma tarde por orden judicial. Lo vi derrumbarse en el sillón. Por primera vez en 14 años, vi a Rodrigo sin máscara. «Puedo explicarlo», dijo. «Ya lo sé todo», respondí. «Ya no necesito tus explicaciones». Lo que siguió fueron semanas de caos. Rodrigo intentó todo. Primero la negación, luego las súplicas, luego las amenazas. Me dijo que nadie me creería. Me dijo que yo era nadie sin él, que había desperdiciado mis mejores años siendo su sombra y que afuera del matrimonio no era nada. Me dijo que destruiría mi reputación, que hablaría con sus abogados, que pelearía con todo lo que tenía. Lo dejé hablar. Porque mientras él hablaba, yo actuaba. Mi abogada,
Una mujer llamada Carmen, que tenía una reputación de acero en los tribunales de la ciudad, presentó la demanda de divorcio con una solicitud de reparto de bienes que incluía evidencia detallada del desvío de fondos. El caso no tardó en llamar la atención. La empresa de Rodrigo, que cotizaba en un índice local de inversión, comenzó a recibir preguntas incómodas de sus socios. Dos de los principales inversionistas solicitaron una auditoría interna. En menos de un mes, el edificio cuidadosamente construido por Rodrigo empezó a agrietarse. Isabela lo abandonó a las 3 semanas. Eso lo supe por Daniela, que lo supo por alguien más. Aparentemente, Isabela no tenía ningún interés en un hombre cuya empresa estaba bajo investigación y cuya vida personal era un escándalo público. El amor que Rodrigo pensó que había encontrado resultó ser tan frágil como el papel sobre el que había firmado sus transferencias ilegales. Mis hijos lo supieron. Eso fue lo más difícil de todo. Mateo tenía 16 años y Sofía 14. Tuve que sentarme con ellos y encontrar las palabras para explicar que su padre y yo íbamos a separarnos, que las cosas que habían visto en casa no estaban bien, que lo que yo hacía era necesario, aunque doliera. Mateo se quedó en silencio largo rato y luego me dijo: «Mamá, yo siempre supe que tú eras la que sostenía todo». Y Sofía simplemente me abrazó y no me soltó durante mucho tiempo. Esos abrazos valieron más que cualquier victoria legal. El proceso de divorcio duró 8 meses. Fueron 8 meses de batallas, de documentos, de audiencias, de noches sin dormir. Rodrigo cambió de abogados 2 veces. Intentó esconder activos, transferir propiedades, mover dinero a nombre de terceros. Pero cada movimiento que hacía, nosotras ya lo habíamos anticipado. Carmen era exactamente el tipo de abogada que yo necesitaba. Metódica, fría, absolutamente brillante. El juez falló a mi favor en casi todos los puntos. Recibí el 50% del valor de la empresa, calculado antes de la crisis financiera que la investigación provocó. Recibí la casa donde vivíamos con los niños. Recibí una pensión mensual por 5 años mientras yo reconstruía mi carrera profesional. Y la investigación por desvío de fondos continuó por separado, con consecuencias para Rodrigo que iban mucho más allá del divorcio. El día que firmé los últimos documentos, salí del juzgado con Carmen y caminé 2 cuadras hasta una pequeña cafetería. Pedí un café con leche. Me senté junto a la ventana. Miré la calle durante un momento largo. Y por primera vez en meses, respiré. No fue una respiración de alivio completo, porque el dolor no desaparece con una firma. El amor que sentí por Rodrigo fue real, aunque él lo usara como arma. Los años que di fueron reales. La familia que construimos fue real. Nada de eso desaparece porque un juez estampe un sello en un papel. Pero sí fue una respiración de libertad, de recuperación, de regreso a mí misma. Empecé a trabajar nuevamente como contadora independiente. Primero con clientes pequeños, luego con empresas medianas. Mi reputación, lejos de quedar destruida como Rodrigo amenazó, creció. Porque la historia salió. No toda, no los detalles más íntimos, pero sí lo suficiente para que la gente supiera lo que había pasado. Y las personas, especialmente otras mujeres, respondieron con una solidaridad que no esperaba. Recibí mensajes. Cientos de mensajes. Mujeres que me contaban sus propias historias, sus propios silencios, sus propios miedos. Me di cuenta de que lo que me había pasado no era único. Era demasiado común. Y eso, en lugar de consolarme, me llenó de una determinación nueva. Meses después del divorcio, una periodista me pidió una entrevista. Dudé durante semanas. No quería ser un espectáculo. No quería que mi dolor se convirtiera en entretenimiento. Pero Carmen me dijo algo que me hizo cambiar de opinión. Valeria, tu historia puede darle palabras a mujeres que todavía no saben cómo llamar a lo que les está pasando. Acepté la entrevista. Fue publicada en una revista de negocios con un enfoque en el aspecto financiero del caso. Como una mujer que había gestionado una empresa durante años fue excluida sistemáticamente de las decisiones mientras su esposo desviaba fondos. El artículo generó debate. Hubo quienes cuestionaron mis motivaciones, quienes dijeron que buscaba fama, quienes defendieron a Rodrigo con argumentos que me resultaron tan predecibles como dolorosos.
Pero hubo otras voces. Muchas más. Y esas fueron las que importaron. Rodrigo, mientras tanto, enfrentó la investigación penal. No voy a pretender que eso no me dio una satisfacción que reconozco con honestidad. No por venganza pura, sino porque hay algo profundamente reparador en ver que las acciones tienen consecuencias reales. Que el mundo no siempre permite que quienes hacen daño sigan adelante sin rendir cuentas. Fue condenado a pagar una multa considerable y a un periodo de inhabilitación para ejercer cargos directivos. La empresa fue intervenida, reestructurada y vendida parcialmente. El nombre que había construido durante una década quedó marcado de manera permanente. No lo visito. No hablo con él salvo lo estrictamente necesario en relación con los niños. Acordamos una rutina de visitas que funciona con frialdad profesional, como dos personas que comparten una responsabilidad pero no una historia. A veces lo veo cuando va a buscar a Mateo o a Sofía, y lo noto diferente. Más pequeño, de alguna manera. Como si la máscara que usó durante años hubiera sido también su estructura interna, y sin ella no supiera muy bien cómo mantenerse de pie. No siento lástima. Tampoco odio. Siento, creo, algo parecido a la indiferencia. Y descubrí que la indiferencia es la forma más completa de libertad. Mis hijos están bien. Mateo está terminando la preparatoria y tiene planes de estudiar ingeniería. Sofía descubrió que tiene talento para el arte y pasa horas dibujando con una concentración que a veces me llena de emoción solo con observarla. Los dos han procesado lo que pasó de maneras distintas, con sus propios tiempos, sus propias preguntas. He intentado estar presente para cada una de esas preguntas con honestidad, sin endulzar la realidad pero tampoco sin cargarlos con amarguras que no les pertenecen. Porque ellos no eligieron esto. Y merecen una madre que los acompañe hacia adelante, no que los arrastre hacia atrás. Hay una noche que recuerdo con especial claridad. Fue unos 6 meses después del divorcio. Era tarde, los niños dormían, y yo estaba sentada en el jardín de la casa con una taza de té en las manos. El cielo estaba despejado. Hacía esa temperatura exacta que no es fría ni caliente, sino simplemente perfecta. Pensé en la mujer que era 14 años atrás, la que se puso el vestido blanco y dijo sí con el corazón lleno de esperanza. Y no la juzgué. Porque ella hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y lo que sabía. Y la mujer que era esa noche en el jardín, con su taza de té y su casa y sus hijos durmiendo, era también el resultado de todo ese camino, incluyendo las partes más oscuras. Ninguna herida me había destruido. Ninguna traición me había borrado. Seguía siendo yo. Más entera, de hecho, que antes. Eso es lo que nadie te dice sobre los momentos que te rompen. No te rompen para dejarte rota. Te rompen para que descubras de qué material estás hecha por dentro. Y yo descubrí que adentro mío había algo que Rodrigo nunca pudo ver porque nunca se tomó el tiempo de mirar de verdad. Había una mujer que sabía exactamente cuánto valía, que solo había necesitado el espacio suficiente para demostrárselo al mundo. La noche de aquella cena, cuando me señaló frente a 400 personas y me llamó obstáculo, creyó que me hundía. No sabía que me estaba liberando. No sabía que esa humillación pública sería el momento exacto en que yo dejé de tener miedo. Porque cuando ya tocaste el fondo del dolor y sigues de pie, ya no hay nada que te pueda derribar. Lo que él vio como mi derrota fue en realidad el primer segundo de mi victoria. Y esa victoria no fue contra él. No, realmente. Fue contra la versión de mí misma que había aprendido a hacerse pequeña para que él pudiera sentirse grande. Fue contra el miedo que me había mantenido callada demasiado tiempo. Fue contra la idea de que una mujer sin el apellido de su esposo, sin su empresa, sin su aprobación, no es nada. Soy algo. Soy mucho. Siempre lo fui. Solo necesité que él me humillara frente a 400 personas para finalmente creérmelo. Y si estás leyendo esto, si estás escuchando esto desde algún lugar donde reconoces algo de tu historia en la mía, quiero que sepas una cosa. El momento en que sientas que todo se derrumba puede ser también el momento en que empieces a construir algo que nadie podrá quitarte jamás. Porque lo que se construye desde la verdad, desde el dolor genuino, desde la decisión de no seguir agachando la cabeza, eso no tiene grietas. Eso dura para siempre. Yo lo sé. Lo viví. Y sigo viviendo.
más libre y más entera que nunca.